Muy buenos días, estimada comunidad GeoCit, y muy buenas tardes a quienes se conectan a esta conferencia en otros países. A nombre de GeoCit les doy la más cordial bienvenida a nuestra sexta edición de GeoCit Talks. Recordarles, como ya es costumbre, esta y otra de nuestras conferencias las podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Asimismo, quiero comunicarles que a pedido de nuestra comunidad hemos implementado la emisión voluntaria de certificados. Para poder acceder y pedir tu certificado de esta y otras charlas, puedes ingresar al link que se comparte en todas nuestras redes, donde puedes llenar tus datos y solicitar tu certificado de manera voluntaria. También quiero invitarles a nuestra siguiente charla a cargo del Master of Science Marty Ponchon, con el tema Logros y retos en las mediciones meteorológicas en glaciares. El día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Álvaro Soruco, ingeniero geólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, magíster en fotogrametría por la Universidad Joseph Fourier, Universidad de Grenoble, Francia, donde también obtuvo su título de PhD en glaciología y cambio climático en esta misma universidad. Él ha participado en proyectos de investigación en glaciares con el IRD de Francia, además de haber publicado diferentes artículos en revistas indexadas. Es miembro del Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares para Bolivia. En la actualidad desarrolla el cargo de docente en su alma mater, la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia. Sin más que decir, les dejo con el PhD Álvaro Soruco. Adelante, puede empezar a compartir su pantalla, por favor. Aló, buen día. Entonces, para mí es un gusto estar el día de hoy y llevar a cabo esta presentación. El título de la misma, como ya la mencionaron, corresponde a aplicaciones en fotogrametría digital terrestre en fenómenos de carácter dinámico. Este tema de investigación he tenido el agrado de llevarlo a cabo justo al final de mi doctorado, cuando empecé a trabajar en una institución francesa que se llama CEMAGREF, y estaba a cargo del profesor Emmanuel Thibert, que era el director de mi postdoctorado en esta institución, y con la codirección de Christian Van Sant, que fue uno de mis directores de doctorado en el laboratorio de glaciología. Hoy en día es el laboratorio IGE en Grenoble. Y bueno, en realidad he elegido este tema porque me ha parecido muy interesante para GeoCid en el tema geomorfológico. Y es un tema que ha sido, yo pienso, históricamente poco explotado a nivel de fotogrametría. Muchos de ustedes conocen la fotogrametría aérea tradicional, la fotogrametría aérea digital hoy en día, y bueno, hoy en día se está explotando de manera muy amplia el tema de fotogrametría satelital y últimamente el tema de fotogrametría mediante drones, ¿no? Directamente, tanto a nivel terrestre como eso. La charla de hoy día, van a ver, tiene un enfoque un poco diferente, y la idea justamente ha sido la de poder caracterizar, poder estudiar fenómenos que tienen un carácter dinámico a diferentes escalas. Les voy a hacer la presentación de algunos resultados en dos sitios de estudio en Francia, de los cuales he formado parte. Entonces vamos a empezar. A ver, voy a ver si todo está bien. Perfecto. ¿Ya? Entonces el primer sitio con el que vamos a hablar o dialogar, el sitio lo voy a llevar aquí abajo para que no moleste, ha sido en el glaciar de Tacona. ¿Ya? El glaciar de Taconas es un glaciar que se encuentra en los Alpes franceses y ha sido justamente objeto de esta publicación, que ha sido publicada el año 2015 en la revista Annals of Glaciology.
Y bueno, yo he formado parte de la publicación gracias a mi contribución justamente en este tema de la fotogrametría terrestre. El otro sitio de estudio ha consistido un sitio experimental también en Francia, en el Col de Lotaré, y en este sitio normalmente es un sitio de detonación de avalancha. Y en este sitio justamente se ha llevado a cabo también pruebas en el tema de fotogrametría terrestre. Este segundo artículo también ha sido publicado, si no me equivoco, el año 2015 en la revista Cold Region Science and Technology. Tengo los dos artículos en formato PDF, si alguno realmente está interesado, se los puedo pasar o podemos crear un link para que puedan descargarlos de manera gratuita. Entonces, el trabajo ha consistido justamente, o lo que van a ver hoy día en la presentación, ha consistido básicamente en esos dos sitios. En el glaciar de Taconas y en el sitio de Lotaré. Uno tenía un objetivo de medir el volumen y la frecuencia de caída de bloques producido por avalancha. Y en el otro era justamente la medición de una avalancha dinámica en un sitio que está muy equipado, ¿no? En el mundo existen 3 sitios donde se estudian avalanchas reales a gran escala, ¿no? Directamente. Entonces, para empezar, vamos a definir un poquito la fotogrametría como el arte, la ciencia y la tecnología de obtener información de objetos físicos sin tener un contacto directo con el objeto o el fenómeno, a través de procesos de registro, medición, interpretación de imágenes fotográficas y otros patrones de registro de energía electromagnética. Normalmente, a partir de la fotogrametría, se ha desarrollado la percepción remota. Y hoy en día, dentro de la disciplina de la percepción remota, la fotogrametría forma parte de una de sus especialidades, ¿no? Y bueno, la fotogrametría tradicional siempre ha sido adquirida mediante aviones. Como les indicaba, hoy en día normalmente se están adquiriendo, o desde hace muchos años se están adquiriendo imágenes estereoscópicas a partir de plataformas satélites, ¿no? Y bueno, la fotogrametría terrestre también ha sido aplicada en el tema de reconstrucciones de monumentos, sobre todo en Europa, donde ha habido destrucción de monumentos patrimoniales durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde realmente no existían planos, etcétera, y se hace una reconstrucción. Y bueno, como todos sabemos, la mayor aplicación de la fotogrametría es la extracción de información topográfica. Tanto la tradicional, la satelital, la terrestre, ¿no? Directamente. Y bueno, esta información topográfica tiene normalmente, o se busca, una gran precisión, una alta resolución. Y bueno, hoy en día, normalmente de manera tradicional, se está utilizando los lídares, tanto aéreos como terrestres, para obtener también este tipo de información. La gran diferencia, bueno, es el costo, ¿no? Llevar a cabo un análisis mediante un LIDAR, ya sea terrestre o aéreo transportado, es muy costoso, ¿no? Y también se están llevando a cabo pruebas para montar LIDARes en satélites, llevar a cabo la extracción de información topográfica mediante la plataforma satelital. Vamos a hablar un poquito entonces de los dos sitios experimentales que les mostré al inicio y vamos a ver las condiciones que tienen. Entonces, uno de los sitios era el sitio de Lotaré. Es un sitio que está en Francia y aquí pueden ver, más o menos es como una cuenca en la cual normalmente se tiene que calcular la cantidad de nieve previa a la detonación. Aquí en la parte de arriba
en este sitio experimental, se tiene una serie de ductos donde se llevan a cabo detonaciones. Estas detonaciones van a ocasionar que, como ven, se forme una cicatriz, que toda la nieve que ha sido acumulada durante algunos meses en la época de invierno en Francia empiece a fluir a lo largo del valle. La avalancha que se produce normalmente va a producir una erosión durante el flujo y va a haber una transferencia de nieve de la parte alta a la parte baja. Esta transferencia de nieve se produce en algunos minutos, en algunos casos o en algunos segundos. Y también lo que siempre se ha tratado de estimar es la velocidad del frente de avalancha. Y como ven, el frente de la avalancha se lo puede digitalizar directamente sobre la avalancha misma. Sí, se tiene obviamente imágenes, ¿no? Si la imagen está en 2D, como en este caso, se podría tener una idea de la posición de la línea del frente de la avalancha. Y obviamente se podría, si se tiene un DEM, se podría rectificar las imágenes y digitalizar los frentes de la avalancha si se va midiendo a intervalos rápidos durante la detonación de la avalancha. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era también el problema que teníamos? Que en este sitio de avalanchas de Lotaré, como les indicaba, es un sitio experimental. Este sitio en Francia normalmente se llevan a cabo unas dos detonaciones al año. Eso quiere decir que con 2 detonaciones al año tienen que estar montados todos los equipos de manera muy precisa. Eso se debe a que la primera detonación se la lleva a cabo más o menos en diciembre, enero, y si hay más precipitaciones de nieve, vuelven a cargar justamente la parte alta del valle y se puede llevar a cabo una segunda detonación. En años excepcionales se ha llevado a cabo una tercera detonación, ¿no? En este caso, como ven, para que puedan entenderme, este sitio es limpio de nieve en el verano, en Francia, y únicamente se carga de nieve durante el invierno. No hay un glaciar ni nada por el estilo. Y normalmente el interés de llevar a cabo este tipo de estudios está relacionado con el tema de las estaciones de esquí. En Francia, normalmente hay entre 50 y 60 muertos al año por el tema de las avalanchas. Y lo que el Instituto Semagres, hoy en día ha cambiado de nombre a IRSTEA, se enfoca justamente en tratar de modelar dónde se van a producir avalanchas y cuándo se van a producir avalanchas. Básicamente en función de la medición de la precipitación de nieve sólida a diferentes alturas en diferentes regiones de los Alpes franceses y en función de la morfología de la topografía. Y bueno, normalmente con fotogrametría lo que tratábamos de determinar era esto: cuáles eran las condiciones iniciales antes de la avalancha, las condiciones durante la avalancha y finalmente las condiciones finales una vez que la avalancha se ha detenido, ¿no? Para ver justamente en el sitio qué es lo que ha producido este movimiento de flujo en el valle, ¿no? Aquí tienen el ejemplo de una fotografía del año 2010. Y bueno, normalmente, como les había mencionado, la adquisición de los DEMS se llevan a cabo durante la detonación, que son 2 o 3 veces al año. Como se pueden imaginar, antes de llevar a cabo las mediciones, se las puede llevar a cabo con un dron o con un LIDAR. Y también al final de la avalancha, ¿no? Normalmente se utilizan LIDARes especiales, ya que el LIDAR normalmente dependiendo de su longitud de onda, puede penetrar la nieve, dependiendo también de la densidad de la nieve, ¿no? Pero como ven, las condiciones durante la avalancha
únicamente pueden ser obtenidas mediante fotogrametría, en este caso, una fotogrametría terrestre más o menos fija. El segundo sitio de estudio corresponde justamente al glaciar de Taconas. Normalmente el glaciar de Taconas, que lo ven acá, lo estoy marcando con mi puntero, se encuentra en el macizo del Mont Blanc. Y bueno, hay una caída del frente del glaciar. Como ven aquí, el glaciar tiene su frente y hay una caída. Esta caída, o el ice cliff, tiene más o menos una diferencia de altura de 600 metros. El glaciar, como saben, va a fluir pendiente abajo de manera natural. Si no me equivoco, Taconas fluye entre 10 y 20 metros al año, dependiendo de la acumulación que reciba en época de invierno. Ese peso suplementario de la nieve hace que el glaciar fluya, se rompa y bloques de hielo caigan. Esos bloques de hielo pueden correr todo este valle. Está a unos 3 o 4 kilómetros de uno de los pueblos de la ciudad de Chamonix. Y bueno, normalmente en este caso se trataba de medir justamente cada cuánto tiempo se rompen estos seracs en el glaciar y cuál es la velocidad más o menos de superficie. Y también se trataba de determinar si habían señales precursoras, o sea, si había la aparición de grietas, si habían fallas que empezaban a abrirse en el frente del glaciar, que eran precursoras a la rotura de seracs. Y bueno, como les decía, el objetivo final era la medición del volumen y de la frecuencia de los seracs o de la caída de bloques de este glaciar. Ahí tienen un ejemplo que se ha producido el año 2004, si no me equivoco, en el cual se ha producido el desprendimiento de los bloques han caído 600 metros de desnivel y han ocasionado una avalancha. La avalancha ha recorrido todas las pistas de esquí que tienen implementadas en el pueblo de Chamonix y han llegado a la parte baja del pueblo. A ver si puedo mover esto un poco. Eso es. Ya han llegado, como ven, hasta la parte baja del pueblo. La suerte ha sido que esta avalancha se ha producido durante la noche y no ha habido ningún deceso. Pero normalmente si se producía durante el día, a las 2, 3 de la tarde, como ven, la acumulación de nieve que ha llegado hasta la parte baja del pueblo ocupaba más o menos 2 pisos del tamaño de casas, ¿no? Eso quiere decir que en esta estación, que en promedio tiene en época alta unas 200, 300, 400 personas esquiando en esta parte, hubieran prácticamente fallecido, ¿no? En otras partes. Aquí tenemos más o menos, como ven, en planta, tenemos el valle de Chamonix. Aquí está el pueblito que les mostraba hace rato, y en esta parte de acá hay una estructura. Hay varias estructuras defensivas contra las avalanchas que se han construido, ¿no? Aquí tenemos la cumbre del Dôme de Goutet, que es una de las cumbres del Mont Blanc, en los Alpes franceses. Aquí está el glaciar de Taconas, como lo ven. Y aquí está la barra el ice cliff, la caída de bloques. Cuando el glaciar avanza, se rompen los bloques, detonan aquí una avalancha, y la avalancha recorre todo el valle. En el caso de la fotografía que les mostraba, la avalancha ha recubierto toda la zona defensiva que estaba construida, y ha llegado justamente hasta la parte baja del valle de Chamonix, ¿no? Y bueno, normalmente, como ven, en este caso había una distancia más o menos de 4 kilómetros. Estos 2 puntos rojos que los ven acá corresponden a la base fotogramétrica. Ahí se ha instalado una cámara, la cámara izquierda y la cámara derecha. Y hay una distancia, como ven, de 236 metros entre la base fotogramétrica y la distancia a la caída de... Y en este caso, justamente lo que se buscaba era tratar de adquirir un modelo digital de elevación de manera regular. En otras palabras, las cámaras estaban sincronizadas y tomaban
un par estereoscópico cada día. Y bueno, nosotros hemos tomado, creo que cada 2 o 3 veces al día, el par estereoscópico. Y la idea era tener más o menos una medición precisa justamente de las señales que podían romper o que podían avisar de la rotura de lucera, ¿no? En este caso. Y bueno, en el caso de Perú, como sabemos, han habido catástrofes muy importantes, las cuales han sido desencadenadas también por caída de ceras en lagos proglaciares, las cuales han ocasionado un tipo de lares y han enterrado ciudades o pueblos enteros. Ha habido una catástrofe muy conocida hace 30, 40 años. Y bueno, el objetivo justamente de este sistema es el de analizar justamente el flujo que puede tener un glaciar, ¿no? Ahora, obviamente, este flujo o la dinámica de un glaciar va a estar en función de muchas características. No solamente, yo no creo que tal vez en un año se pueda realmente conocer la dinámica perfectamente del glaciar. Pero este sistema se lo puede instalar de manera permanente para llevar a cabo un estudio, ¿no? También de manera permanente y observar la dinámica de los glaciares en el tema de riesgos asociados a glaciares. Y bueno, entonces esos serían los dos sitios de medición, o donde se ha llevado a cabo, he llevado a cabo con colegas franceses este estudio. Y bueno, en realidad en el primer sitio, como les indicaba al principio, era obtener modelos digitales de elevación por segundo. Aquí en la primera fotografía, como ven, se inicia la avalancha luego de la detonación, tiempo T, aquí es el tiempo, más 2 segundos, la avalancha está recorriendo el valle, tiempo más 4 segundos, más 6 segundos, más 8 segundos. Y como pueden ver, una avalancha también tiene varias partes. Van a tener la parte de aerosoles, como ven, es la que se levanta. Y también van a tener el avance de la avalancha, que es semejante a un flujo muy rápido, ¿no? Y eso también depende, o sea, el tipo de avalancha también depende de la acumulación y de la densidad y del metamorfismo que se haya producido en el sitio. Es por eso que muchas veces es muy difícil poder caracterizar avalanchas de manera sencilla, ¿no? Aquí como ven la avalancha tiene un carácter más fluido y a medida que va a la parte más baja del valle, como ven, la avalancha empieza a cambiar y ya tiene un comportamiento más como una avalancha de aerosoles, ¿no? Directamente. Y bueno, como veíamos, aquí vamos a tener una de las cámaras instaladas, la distancia, como les decía, 3.7 kilómetros, ahí vemos el frente del glaciar, y este recuadro más o menos es el área de captura o el área fotográfica para esta cámara. Esta cámara, como ven, ha sido instalada en una caja de acero inox, donde teníamos un sistema con speed, y tenía la cámara estaba dentro de la caja, con un lente, obviamente, y estaba conectada con un panel solar, como lo pueden ver acá. Y el panel solar alimentaba la batería de la cámara y el intervalómetro. El intervalómetro es simplemente un equipo en fotografía que sirve para determinar cada cuánto tiempo se quiere que la cámara tome una fotografía, ¿no? Directamente. Y bueno, normalmente nosotros para obtener resultados en los dos sitios hemos aplicado el método de fotogrametría terrestre en ambos casos. Pasaremos un poquito entonces a las especificaciones en ambos sitios. Los sistemas tenían que ser adaptables y de bajo costo, sobre todo por el hecho de que iban a ser utilizados de manera rutinaria por el laboratorio de investigación. En este caso por el CEMAGREF y en el otro caso por el laboratorio de glaciología. Y obviamente al ser de bajo costo se ha decidido el uso de cámaras no métricas. Dentro de las cámaras no métricas tenemos, no sé, las Canon, las Nikon, etcétera, que tienen costos, yo diría, desde los $7,000 hasta los $2,000 más o menos, ¿no? Entre cámaras fotográficas profesionales y las semiprofesionales. Una cámara métrica terrestre de tipo Rolleiflex, rápida,
debe estar por los $30,000 más o menos, ¿no? Y en el caso de Tacona, sobre todo, se dejaron los sistemas, como ven, instalados durante meses. Y obviamente en este lugar hay mucha gente, es un peligro que roben las cámaras, así que el laboratorio era impensable dejar cámaras que valgan $30,000, ¿no? Con un candado. Y aquí uno cortaba el candado y se robaba prácticamente todo el equipo, ¿no? En lo que sí se ha invertido es en los objetivos, que tenían que tener poca distorsión. Existen objetivos de muy buena calidad, que son objetivos Nikon, Canon, con muy poca, una distorsión baja en los objetivos. Y bueno, también tenía que haber un sistema de sincronización en el caso de los Otaré para la avalancha, que tenían que tomar fotografías simultáneas de manera sincronizada al milisegundo, en otras palabras, ya que se iban a tomar fotografías durante varios segundos, varias fotografías, perdón, durante varios segundos. En el caso de los Otaré, la base pesábamos una distancia de 800 metros. Como pueden ver, mucho más cerca. Aquí, como ven la pendiente de la montaña. Y en esta arista está justamente el sistema de detonación y más o menos la pendiente que tenía la avalancha. En las fotografías que veíamos de frente era difícilmente apreciable la pendiente. Pero en este caso, como ven, la pendiente se la aprecia perfectamente. ¿Ya? En este caso de Lotus. Y bueno, en el caso de Taconas, como les decía, tenía que haber una adquisición automática y, sobre todo, que los sistemas puedan resistir a bajas temperaturas. Ya, sobre todo en Tacón, que en época de invierno puede llegar a temperaturas más bajas incluso. Por eso teníamos un sistema de batería suplementario al de la cámara, dentro de nuestra casa. En otras palabras. Vamos a repasar un poquito algunos principios en fotogrametría terrestre. Y bueno, normalmente en fotogrametría terrestre, este es el principal problema que tenemos. Que las fotografías, tanto la fotografía izquierda y la fotografía derecha, generalmente no son coplanares. Eso quiere decir que las dos fotografías no están en el mismo plano. Con respecto a el punto imagen, perdón, al punto de interés en el terreno, el punto imagen en las fotografías, y obviamente los centros de perspectiva. Y bueno, eso hace que yo creo que a nivel científico haya habido una menor cantidad de explotación en fotogrametría terrestre que lo que se ha hecho en fotogrametría aérea o satelital, en donde normalmente se trata de volar a la misma altura, y obviamente volando a la misma altura vamos a tener o vamos a tratar de cumplir con ese principio. Y bueno, normalmente para llevar a cabo el proceso de aerotriangulación en un par de fotografías estereoscópicas, se tiene que conocer estos parámetros. Vamos a tener la fotografía izquierda y la fotografía derecha. Se tiene que conocer X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, del centro de perspectiva de la fotografía izquierda y del centro de perspectiva de la fotografía derecha. Y también se tiene que conocer los ángulos de rotación asociados. Vamos a tener el ángulo omega phi kappa para la fotografía izquierda y omega phi kappa para la fotografía derecha. Omega es el ángulo de rotación del eje X, phi es del eje Y y kappa va a ser del eje Z, directamente. Entonces, estos son los parámetros que nos va a botar la aerotriangulación, una vez que llevemos a cabo ese proceso. Nosotros normalmente vamos a iniciar un proceso de aerotriangulación en función a los parámetros de la orientación interna. Los parámetros de la orientación interna van a ser la focal de la cámara izquierda y la focal de la cámara derecha. Y los puntos principales, o sea, tenemos la fotografía. El punto principal es el punto por donde pasa el primer haz de luz de manera vertical. Los demás haces de luz, como saben, van a pasar de manera cónica por el centro de perspectiva para formar nuestra
imagen en nuestro sensor. Y bueno, también se necesita conocer los parámetros de la distorsión radial de los lentes, de la fotografía izquierda y de la fotografía derecha. Normalmente esta distorsión viene determinada o se la determina mediante ecuaciones de tipo polinómico, que son obtenidas para fotogrametría tradicional en base al certificado de calibración en laboratorios de fotogrametría acreditados, y en el caso de fotogrametría terrestre, con cámaras no métricas, tienen que ser llevados a cabo por uno mismo, en otras zonas. Súper, entonces, como ven, normalmente vamos a tener 12 parámetros, o 12 incógnitas, perdón, que son desconocidas para la aerotriangulación y es lo que pretendemos calcular. Y vamos a tener otros 12 parámetros que también corresponden a la calibración de cada cámara y de cada lente que se han utilizado en el proceso. Y en total, para poder calcular estos parámetros, se necesita de manera mínima la cantidad de estos puntos de control. 4 puntos de control, como ven, para calcular los 12 parámetros de la aerotriangulación, y 8 puntos de control cuando se quiere calcular en el mismo cálculo los parámetros de la calibración del lente. En el caso de fotografías no métricas, uno puede liberar los parámetros adicionales en el cálculo para poder obtener los parámetros de calibración de la cámara izquierda y de la cámara derecha. Y bueno, normalmente nuestras coordenadas en los puntos de control tienen que tener 3 valores, los cuales son X, Y y Z. Súper, entonces el proceso fotogramétrico es sencillo. Primero se tienen que adquirir las imágenes, como en este caso, imagen izquierda, derecha. Tiene que haber un establecimiento de puntos de control, de ground control points en inglés, como ven en este caso. Vemos el sitio de Lotaré en verano, completamente libre de nieve. Y como pueden ver, vamos a tener diferentes puntos que han sido establecidos en toda esta área. El área de establecimiento de los puntos de control tiene que ser la misma para la fotografía izquierda y la fotografía derecha. O sea que tienen que estar en la zona estereoscópica. No sirve de nada tener aquí un punto de control en la fotografía izquierda y que no aparezca en la derecha, como en este caso. Ese punto de control no se va a utilizar en el cálculo, porque el cálculo tiene que pasar por los 2 centros de perspectiva de las 2 imágenes en el modelo por A. Una vez que se tienen los puntos de control, se procede a la etapa de la aerotriangulación y de la calibración de las fotografías. En este caso, todos los programas que existen para llevar a cabo el procedimiento de aerotriangulación utilizan la condición de colinealidad, que es para las 2 fotografías en base a nuestra red de puntos de control. Una vez que se han determinado los centros de perspectiva de la fotografía izquierda y de la fotografía derecha, es el momento en el que se puede llevar a cabo la restitución fotogramétrica. Como ven, en este caso he presentado una imagen en la cual tenemos la fotografía izquierda a un lado, la fotografía derecha al otro lado. Normalmente se tiene que eliminar, como saben, el paralaje horizontal y el paralaje vertical de un punto homólogo entre las 2 fotografías. Una vez que se elimina el paralaje, normalmente se obtienen las coordenadas X, Y y Z de dicho punto entre las 2 imágenes, ya que conocemos la posición del centro de perspectiva de la imagen izquierda y obviamente de la imagen de la derecha. En este caso estamos viendo el programa ARGIS de ERRI, que tiene una extensión que se llama el Stereo Analysis for ARGIS, que es una extensión de LERDAS que trabaja bajo el ARGIS y que se utiliza para la generación 3D de el área a restituir, ¿no? También, obviamente, cuando se tienen las imágenes, se puede llevar a cabo una restitución automática.
Pero como les mencionaba al principio, es más difícil y se necesitan más fotografías para llevar a cabo una restitución de tipo automático. ¿Por qué? Porque las fotografías no están, por lo general, en un mismo plano. Es más o menos algo similar a lo que se lleva a cabo hoy en día con el tema de los drones. Con el tema de los drones se adquieren objetos de diferentes ángulos. Y hay una redundancia, si se quiere llamar así, de la adquisición fotográfica de un objeto. Se pueden adquirir tal vez no solamente un par de telescopios, sino se pueden adquirir, no sé, 20, 30 imágenes de un objeto, desde diferentes ángulos. Y el programa en la restitución fotográfica va a elegir justamente los mejores ángulos para eliminar el paralaje horizontal y vertical entre las dos fotografías y determinar la coordenada X, Y y Z del punto de interés. De esa forma se va restituyendo toda la topografía del terreno. Pasaremos entonces a la adquisición de las imágenes de nuestros dos sitios de observación. Para el caso de los TARE, se ha utilizado una cámara Nikon D2XS. Y bueno, esta cámara, como ven, hoy en día ya es bastante antigua. Nos daba, sin embargo, imágenes a 12 bits en formato RAW. Y normalmente para sacar las fotografías de los TARE hemos utilizado esta velocidad y esta apertura con este ISO. ¿Por qué? Porque teníamos una zona muy brillante y se trataba de obtener imágenes que tengan un contraste elevado para poder hacer la restitución fotográfica. Esta cámara hoy en día no debe sobrepasar ni siquiera los $600, yo creo. Era una cámara que no era full frame, sino era una cámara de formato, de la mitad del formato de una cámara full frame. Y el lente que se ha utilizado, como ven, es un lente Nikon también de 85 milímetros. Normalmente en fotogrametría terrestre, lo mejor es siempre utilizar lentes fijos para que la focal no varíe en el momento de adquisición de la imagen. Aquí tenemos el tamaño del sensor CCD, o CMOS, perdón, de la cámara. Como ven, 24.7 por 15.7 milímetros. Y una resolución de 12 millones de píxeles. Como ven, la resolución hoy en día es chistosa porque inclusive un celular va a tener una mejor resolución de esta cámara, que en el año 2010 creo que al laboratorio le costó como entre $2,000 y $3,000 costó esta cámara. Y bueno, aquí como ven, se han instalado como unos postes metálicos fijos al terreno, y encima de los postes se ha colocado una placa y una base. Como ven, una base similar a la de un teodolito, en la cual colocamos la cámara. La cámara está apuntando a nuestro sitio de interés, obviamente, y con este formato de la base similar a la de un teodolito, se puede colocar de la manera más horizontal posible en nuestra cámara. Y como ven, tenía un enlace mediante radio, que se coloca en el punto donde va el flash de la cámara. Y obviamente la otra cámara estaba posicionada de manera similar. Entonces, como les mencionaba, la distancia, como ven, era más o menos de 800 metros a el sitio de la avalancha. Y como ven, teníamos una base. La base fotogramétrica que estaba sobre un camino. La fotografía izquierda y la fotografía de la derecha. Y esta base tenía una separación de 230 metros hacia el objetivo central de la avalancha. Como ven, hay un camino también que subía, etc. ¿Ya? De fácil accesibilidad para colocar los puntos de control, etc. En el caso de Taconas hemos utilizado otra cámara. En este caso hemos comprado una cámara Canon 5D Mark II, también de 12 bits en formato RAW, y un ISO de 100 también para la fotografía. Pero en este caso hemos utilizado un lente de 100 milímetros. Como ven, este lente es relativamente barato y este lente en fotogrametría terrestre nos acerca a un objeto. Si nosotros colocáramos un lente, no sé, de 16 milímetros, tendríamos una vista súper gran angular, pero estaríamos muy lejos del objeto.
Utilizando un lente 100, 200, no sé, hasta 400, creo, los lentes más caros, nosotros podemos acercarnos mucho al objeto de interés, simplemente cambiando el lente, ¿no? Esta para mí es una, ¿cómo se diría? Algo vital en este tema o en este campo de estudio. Porque uno con una cámara y varios lentes puede estudiar diferentes tipos de objetos. En el caso de los drones, sería prácticamente imposible mandarlo al dron aquí a una distancia muy alejada, que tire imágenes y que vuelva. Sin embargo, un dron puede volar a mayor altura o menor altura, ya que su focal es fija. En el caso de las cámaras terrestres, uno puede cambiarlo directamente. Como ven, el formato de esta cámara de la 5D es 24-36. Ya es un formato de cámara full frame. Hoy en día creo que la nueva 5D, creo que es la Mark 4. Esta Mark 2 debe estar por debajo de $1,000 y la Mark 4 debe estar por los $3,000. Y los lentes varían de precio, ¿no? Los mejores lentes valen $1,000, $2,000 para esta cámara. Y obviamente ya esta cámara, al ser más moderna, como ven, tenía una mejor resolución. 21 millones de píxeles en el sensor, ¿no? Directo. Y como ven, aquí tenemos la posición de la caja, el panel solar igualmente fijo. Y bueno, dentro de la caja simplemente estaba la cámara fija a la caja, obviamente. La caja tenía un vidrio y el lente. Y la cámara tenía simplemente conectada una batería que era alimentada por el panel solar, que saca el sistema de manera bien sencilla, y el intervalómetro. Este instrumento normalmente sirve para programar la cámara para que tome fotografías a intervalos recurrentes directamente. Este equipo vale unos $70 normalmente y lo utilizan en los, muy común, lo utilizan en los laboratorios de fotografía directamente, ¿no? Y este lente, este aparato normalmente es el que controla la cámara. Con 2 pilas AAA, este equipo duraba por lo menos 6 meses en este sitio. Gastaba muy poca energía. Y lo que hacía era encender la cámara, decirle a la cámara que tome una foto. Pasaba 1 minuto y la cámara se apagaba automáticamente y también el equipo. El equipo es como un reloj en realidad, directamente. Y de esa forma la cámara tomaba la fotografía. En ese sentido, como ven, no teníamos que hacer ninguna programación al software de la cámara, en otras palabras. Y como les decía, la base estaba a 236 metros y estábamos a una distancia de casi 4 kilómetros, directa. Ya era mucha la distancia. Y como ven, en este caso, el glaciar era prácticamente inaccesible, ¿no? Y esa más o menos era el área de la fotografía o el área estereoscópica de las dos fotografías de interés. El establecimiento de los puntos de control, en el caso de Lotaré, ha sido bastante sencillo. Se han colocado, como ven, marcas. En este caso hemos usado MDF, las hemos pintado, o placas de contraplaca, perdón, de madera. Se las ha pintado, en este caso, blancas y negras. Y se ha medido la coordenada del centro de cada marca. Como ven, las marcas ya no están en el suelo, como en el caso de fotogrametría aérea, sino las marcas están perpendiculares al punto de observación. Y obviamente la medición tiene que ser hecha por una estación total. En total se han establecido 7 puntos de control, ¿no? Y lo ideal era establecer los puntos de control en los bordes de la caída de las avalanchas, o de la avalancha, perdón, del sitio de Lotaré. Acá, como pueden ver, hay una placa de roca. Aquí no se ha establecido ningún punto de control porque queríamos validar el modelo digital de elevación mediante fotogrametría y mediante el LIDAR. Así que no se colocó ninguna marca dentro del corredor para tener una precisión que fuera comparable con el LIDAR. Acá, como pueden ver, tienen una casita en invierno y en verano. Como pueden ver, en la puerta se ha colocado igualmente una marca, una cruz, que se la medía justamente cada vez que íbamos a hacer la medición con fotogrametría para controlar el sistema.
Esta caseta o esta casa es una casa donde el laboratorio controla. Tiene muchos captores de presión a lo largo del sitio de avalancha y tiene captores de temperatura, etc. Este sitio tiene más o menos un estimado de $1.000.000 en equipamiento en esta área. Y obviamente eso se utiliza todo el tiempo. En el caso de Taconas también se han colocado marcas, como ven, en la roca. Y en algunos lugares, como en este caso, voy a mover esto, perdón, ahora sí. ¿Ya? Se han hecho marcas de pintura. Como ven, no sé si notan una pequeña cruz aquí en un pico. Creo que ese pico es el punto número 6. Está la cruz. En otro lugar se ha colocado, creo en el punto 1, se ha colocado, como ven, una marca. Y obviamente la escala de la marca va a estar en función del tamaño a la base fotogramétrica, para que se vean. Como ven, estos puntos, en el caso de Taconas, han sido difíciles de colocar. Y cada punto se lo ha colocado, hemos podido colocar apenas 6 puntos. Y los hemos medido también con estación total y con algunos puntos con GPS diferencial. Creo que estos puntos los hemos medido con helicóptero, porque era un sitio prácticamente inaccesible. Súper, entonces, como les decía, también se han hecho la calibración de las cámaras para los dos sitios. Para el caso de Lotaré, hemos acudido al Instituto Geográfico Nacional, en Francia. En Bolivia es el IGM, creo que en Perú también es un IGN hoy en día. Y este instituto tiene obviamente un edificio donde funciona, y en la parte de su sótano tienen un sitio, como ven es un parqueo en el sótano, donde hay diferentes planos. Vamos a tener la pared del fondo, como ven creo que cada más de 10 metros. Vamos a tener los pilares por acá, 4 metros, y vamos a tener otro plano. Entonces en este sitio, los del IGN han equipado con marcas reflectantes y conocen perfectamente la posición de cada uno de los puntos. Uno va al sitio y puede calibrar cualquier cámara terrestre que tenga, ya que van a tener, creo que hay un total de 56 puntos de control, y la idea para calibrar cámaras, ya sean de celular o de lo que ustedes quieran, es que los puntos de control recubran la fotografía y tengan diferentes planos directamente. Y uno puede acercarse o alejarse del canevas de puntos de control. Y en nuestro caso hemos utilizado también estos dos programas del IGN que son gratuitos. Se llama Poivilier y Etalon, que no están muy expandidos en el mercado. Pero si alguno quiere, yo los tengo y son fáciles de utilización. ¿Ya? Entonces, para el caso de Lotaré y la cámara Nikon, se han adquirido 6 imágenes y se han medido 81 puntos. Se ha llevado el cálculo de aerotriangulación, obviamente, y se ha calculado la focal y la posición del punto principal. Y también se ha llevado a cabo una calibración en el lugar del Lotaré, en base a 19 puntos de control y utilizando el programa ORIMA. ORIMA es un programa especializado en aerotriangulación que trabaja bajo LPS, que hoy en día tiene el nombre de ERDAS Photogrammetry. Ha sido comprado justamente Leica por ERDAS y hoy en día es una extensión del ERDAS. Y también se han obtenido imágenes, se ha llevado a cabo una aerotriangulación y se han obtenido estos resultados. Como ven, en el caso tanto de la calibración llevada a cabo por el IGN y también mediante ORIMA, la focal varía, como ven, en 0.2 milímetros y el punto principal varía un poco más. Esto normalmente se debe a que cuando uno quita el lente de la cámara, el descentramiento del lente cambia. En otras palabras, cada vez que se quita el lente de la cámara, este descentramiento va a variar, ya que a nivel micrométrico, hay un sistema mecánico en bayoneta entre el cuerpo de la cámara y el lente, y siempre se va a tener una variación. Si yo volviera a sacar el lente y volver a hacer el proceso, esto volvería a cambiar.
La focal varía menos. Varía un poco, pero va a variar. Y bueno, aquí se tienen dos modelos también, el modelo ISPRS de Orima y el modelo de Brown de la Escuela Nacional Superior de Geografía del Instituto Geográfico Nacional. Son dos modelos o dos polinomios diferentes, ¿no?, para la distorsión del lente. ¿Ya? Aquí vamos a tener la distancia desde el centro de la fotografía. Si esta es mi fotografía, sería el centro de la fotografía y correspondería a una radial. Desde el centro hasta la radial. Y como ven, vamos a tener desde 0 a 14 milímetros. A 14 milímetros, como ven, la distorsión del lente es más o menos de 1.5 micrómetros, ¿no? Y bueno, al final los dos modelos se van acercando directamente, ¿no? En otras palabras. Y bueno, aquí vamos a ver ya el lente, el centro de la cámara, como les decía. La distorsión, 2, 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6, etc. Como sabemos, la mayor distorsión de los lentes siempre se da en el borde de la fotografía. En el centro, como ven en este caso, prácticamente no hay distorsión, en un 80%. Esta distorsión es muy importante conocerla para poder hacer el cálculo justamente del cálculo preciso de las coordenadas de la fotografía. Voy a pasar a la etapa de la aerotriangulación. En el caso de Taconas y Lotaré, se ha utilizado el programa Orima dentro del software LP. Ahí van a tener el error medio cuadrático para X, Y y Z, para Lotaré, y el sigma cero. El sigma cero es un punto a través del cual pasan todos los haces de luz y se forma la fotografía. Es, en otras palabras, el diámetro por donde toda la luz ha pasado en el cálculo. Mientras más grande es este diámetro, tiene mayor libertad el programa justamente para mover estos parámetros. En el caso de Lotaré, como ven, estamos apenas a 8, en un promedio de 10 centímetros de error, ¿no?, directamente en la aerotriangulación. Para la restitución, normalmente se considera este valor multiplicado por 3 para una restitución manual. En el caso de Taconas, igual el sigma cero, como ven, es cerca a 2 milímetros y estamos más o menos por debajo de los 10 centímetros, ¿no? Pero en la restitución, si multiplicamos por 3, vamos a estar justamente por los 30 centímetros de error, a 4 kilómetros de distancia. En Lotaré estamos a menos de 1 kilómetro, casi a medio kilómetro. Como ven, estaríamos hablando de 30 centímetros de error también, un poco menos. Como ven, esto depende del lente de la cámara. Aquí hemos utilizado 85 milímetros, acá 100 milímetros. Si en el caso de Taconas colocábamos un lente de 200 milímetros, nuestra área de observación hubiera sido más chiquita, pero nuestra precisión sería mucho más alta, porque nos estamos acercando al objeto de interés. Pasaremos a la restitución. En el caso de Lotaré y Taconas, se ha utilizado la versión 9.3 de ArcGIS y la extensión Stereo Analysis de Layer. Se ha llevado una restitución manual con anaglifos. Hoy en día se puede llevar a cabo también la restitución mediante pantallas 3D, como la de los televisores activos. Y se ha utilizado una ayuda de estereocorrelación. Eso quiere decir que el programa del Stereo Analysis normalmente hace una estereocorrelación automática en vivo, mientras nosotros vamos restituyendo. Y bueno, los puntos han sido exportados en un formato ASCII en X, Y, Z, y se han interpolado los DEM, y se han hecho los cálculos correspondientes. Aquí podemos ver una toma en anaglifos de una marca de control. Como ven, vamos a tener la marca que tiene 40 centímetros de ancho y de largo. Y como ven, la marca flotante en amarillo. El momento que la marca flotante coincide con el centro, vamos a tener las coordenadas X, Y y Z de la marca flotante en el punto. En este caso, si tuvieran lentes anaglifos, podrían ver la imagen en 3D. Y aquí tienen un ejemplo para la caída del sitio de Taconas.
Aquí como ven, la rotura de los CERAC, y aquí la caída, como les decía, tiene 600 metros, ¿no? Y lo que se medía era esta rotura de los CERAC, a medida que fluye el glaciar. ¡Súper! Vamos a pasar a los resultados y con esto ya no los aburro. Entonces, como ven, aquí tengo un pequeño video que espero que funcione. A ver. Ahora sí. Como ven en este caso, voy a tener a la derecha las fotografías de la derecha y en el caso de la izquierda las fotografías de la izquierda. En el caso de la izquierda, como ven, parpadea, porque no ha habido una buena sincronización entre las dos fotografías. Pero como ven, el video dura, si no me equivoco, dura como 5 segundos. Y la cámara Nikon la hemos programado para que adquiera 5 fotografías por segundo. Como pueden ver, ese es el equipo que se utiliza para la detonación. Como pueden ver, ahí tienen un pequeño, es como un pequeño equipito. Una persona sube, coloca el explosivo sale por el tubo, cae a la nieve, detona. En el momento que detona, la avalancha se desata. Como ven, recorre rápidamente todo el lugar. En el caso de la detonación, como ven, vamos a tener aquí la protección de avalanchas para la casa y vamos a tener una serie de equipos que ha sido instalado en todo el... Y como ven, aquí tenemos la fotografía izquierda, la fotografía derecha. Y lo que tratábamos de medir eran las condiciones antes, durante la avalancha y después de la avalancha. En este caso, como ven, la avalancha llega a la parte más abierta y se expande directamente. En el caso del Otaré, les voy a mostrar un ejemplo de la velocidad de la avalancha. Vamos a tener el primer par estereoscópico, como ven, en la parte de la izquierda se ha medido acá en la posición del frente de la avalancha. Tienen aquí la avalancha y debe estar por acá la avalancha. Aquí está la avalancha. Directamente. Vamos a pasar a la segunda, a la tercera, cuarta. Aquí arriba estoy colocando la velocidad del frente de la avalancha. En metros por segundo. Como ven, la avalancha recorre el valle, sigue recorriendo, llega a este punto en las dos fotografías. Llega al camino, como ven, está llegando al camino, la parte plana, pasa el camino. Y la avalancha empieza a extender. Y su velocidad empieza a disminuir. En este caso, en la imagen de fondo, están viendo una imagen LIDAR, o una imagen, perdón, un DEM que ha sido generado mediante LIDAR, heli transportado mediante helicóptero, que se ha llevado en el sitio. Entonces, la velocidad, como se la ha calculado de manera bien sencilla, teníamos el frente de la avalancha, como ven, y se ha determinado el punto más bajo en cada sitio. Y se ha ido calculando justamente un vector, ya que teníamos el X, Y y Z para cada uno de los puntos. Ese punto nosotros hemos considerado que correspondía a el punto de mayor velocidad de la línea de la avalancha. Y como ven, a partir de ese gráfico hemos podido calcular, aquí está, este gráfico tenemos velocidad versus tiempo. Y como ven, cada punto va a corresponder a cada punto en el gráfico. De la velocidad versus el tiempo. Y como ven, este vector en rojo corresponde a este punto. Este otro vector en rojo corresponde a este punto. Y el último vector en rojo corresponde a este punto.
Esos son los puntos de máxima velocidad. Los puntos verdes, que son este de acá y este de acá, corresponden a este vector y a este vector. Y este último, como ven, va a corresponder al último vector. Igualmente, corresponden a los puntos de mínima velocidad. Y en otras palabras, como ven en este caso, hemos podido determinar la velocidad de la avalancha. La avalancha en este sitio tiene 3 picos de velocidad, ¿no? Y como ven, avanza más o menos a 20 metros por segundo en este nivel y disminuye un poco hasta, yo diría, los 14, 13 metros por segundo. En cambio, la velocidad más lenta de la avalancha, como ven, va a estar por el orden de 6 metros por segundo y 4 metros por segundo. Obviamente, como ven, este es un fenómeno que para nosotros es rápido, comparado con un deslizamiento, obviamente, dependiendo del tipo de carácter del deslizamiento. Y obviamente, este tipo de estudios en Lotaré se los sigue llevando a cabo, porque el objetivo del laboratorio es el de determinar justamente la velocidad de diferentes tipos de avalanchas, que tienen diferentes, obviamente, densidades de nieve, etc. Y bueno, aquí vamos a tener el de Taconas. Este es un acercamiento que se ha hecho al sitio de Taconas y he hecho simplemente un pequeño video. Como ven, hay una fotografía más o menos por día y vamos a tener el video desde, si no me equivoco, es junio 2009, como ven, julio, agosto, septiembre. Entonces, como ven, el glaciar avanza lentamente, se va fracturando el frente del glaciar y van cayendo los seracs. Los seracs son estos bloques que caen directamente al vacío, ¿no? Directamente. Y este es el ice cliff del que les hablaba directamente. Y bueno, los resultados para Taconas, como ven, vamos a tener acá el 8 de agosto, más o menos un bloque, miren, que está por caer, y tiene una distancia de 150 metros y un espesor de 900 metros. Ese bloque, el 13 de agosto, como ven, ya no existía prácticamente, ¿no? Y simplemente quedaba la parte de arriba, 180 metros, como ven, por 90 metros. Aquí tienen en estereoscopía justamente la restitución del bloque que ha caído. Y se ha estimado un volumen, como ven, que se ha separado del glaciar de menos 111.000 metros cúbicos. Como ven, es un bloque que es bastante grande. Y bueno, la digitalización del frente simplemente se lo hacía en 3D, manualmente, como ven, toda la línea del CERAC, directamente. Y se ha podido calcular, en base a la velocidad tiempo también, que había picos, ¿no? Estos picos más o menos se daban cada 180 días. Y como ven esta línea más o menos marca un límite entre los 50 y los 100.000 metros cúbicos de desprendimiento. Obviamente cuando se desprendía a 50 metros cúbicos no eran tan peligrosas las avalanchas. Pero cuando caía el doble del volumen de la avalancha, realmente podía llegar a ser algo muy peligroso, ¿ya? Y la frecuencia de desprendimiento de la avalancha, como ven, era cada 6 meses más o menos. Obviamente, en época de invierno, había menor probabilidad porque el frente de la avalancha estaba frío y la dinámica era más lenta. En cambio, en verano, el glaciar normalmente se calienta, al igual que la roca, por el verano. En el hemisferio norte debe haber una diferencia térmica, no sé, de unos 30 grados. Y obviamente va a ser más peligroso, ¿no? Directamente. Una pequeña validación que se ha hecho en Lotaré, como ven aquí tienen la montaña que les mostraba hace rato. Esta es una imagen en formato LAS, son puntos, mediante LIDAR. Aéreo transportado en verano, sin nieve, mediante láser estático. Como ven, se ha medido más o menos 2 puntos por metro cuadrado, es un DEM del año 2006.
con una precisión por los 10 centímetros. Aquí van a tener, como les decía, esta placa de roca, que debe estar por acá, y van a tener justamente, como ven, la placa. Aquí miren, pueden ver una marca, la voy a marcar la marquita. Ya estamos terminando, ya no los veo por eso. Miren, este es un punto de control, por ejemplo. Y sobre esta placa de roca se ha hecho la diferencia de lo que nos daba el LIDAR y lo que hemos medido mediante fotogrametría. Y como ven, se ha hecho la extracción y hemos obtenido esta extracción de DEM. Podemos ver los valores de 0 en gris, prácticamente, en metros obviamente, los valores más altos positivos, que son las áreas azules, y los valores en rojo negativos, en roca. Y como ven, estamos por los 30 centímetros, tanto de manera positiva como de manera negativa. Entonces, como ven, la aerotriangulación que se ha llevado a cabo es consistente con los resultados que hemos obtenido en roca. En la parte donde tenemos vegetación varía mucho, y la variación donde hay vegetación depende sobre todo de la precipitación que se tiene en el año. Si hay precipitación en el verano, la vegetación tiende a crecer y tiende a haber mayor aberración en el DEM. Obviamente igual en el DEM, que ha sido medido mediante el LIDAR en este sitio. Y en promedio, como ven, la diferencia promedio de esta área ha sido igual a menos 11 metros, 0.11 metros, ¿no? 11 centímetros. Conclusiones. Existen, como ven, sistemas operacionales de fotogrametría terrestre para monitoreo, que es lo que nos interesa. Se pueden utilizar cámaras semiprofesionales. Se puede obtener una excelente resolución de 2 píxeles en base a la focal de la cámara. Y la precisión va a estar en relación a 2, 4 píxeles, va a estar en relación a la focal de la cámara. Y se pueden generar, como han visto, DEMS a diferentes intervalos de tiempo, que es lo que nos interesa. Y bueno, en Bolivia hemos llevado a cabo un pequeño estudio con una tesis que ha estado a cargo de uno de mis estudiantes, que hoy en día ya es ingeniero geólogo, Fabián López, igualmente el año 2014. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas, dudas, el moderador me las puede hacer llegar, pueden ser hechas en vivo, etcétera. Cedo la palabra. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Soruco. Agradecemos mucho su presentación. Es muy interesante el tema de fotogrametría terrestre en este caso. Y pues tenemos algunas dudas de nuestros participantes y vamos a comenzar con la duda de Alexander Santiago Martel, quien nos comenta y pregunta: buena exposición. Quisiera saber sobre los puntos de control, con qué fueron adquiridos y su nivel de precisión. ¿Las cámaras tienen GPS? ¿Y cuánto es el nivel de traslape de las imágenes para lograr una buena ortofoto y DEM? Ya. Entonces, a ver, voy a pasar a mis diapositivas. Los puntos de control normalmente han sido obtenidos, como les decía, en el caso del Lotaré y en el caso de Tacona, dependiendo del punto, han sido obtenidos con estación total. Normalmente hay que tener 2 bases para hacer una triangulación precisa de la coordenada. La precisión está en el orden de los 10 centímetros, tanto para Lotaré como para Tacona. En Tacona se han utilizado algunos puntos que se han medido mediante GPS diferencial. Hemos estacionado en algunos puntos 1 hora directamente, ¿no? Y nos han dejado en helicóptero, hemos medido 1 hora y el helicóptero nos ha recogido, hemos ido a otro punto directamente. Los puntos con GPS diferencial, L1, L2, han sido medidos mínimamente 1 hora y la red ha sido establecida con una precisión también por debajo de los 10 centímetros.
directa. Muy bien, perfecto. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Me he olvidado. Ok. Era si las cámaras tienen GPS. Ah, ya. No, las No. cámaras no tienen GPS. Las Ok. cámaras que hemos utilizado, como ven, es una cámara Nikon de 2X, la pueden ver en internet. Es una cámara que en este caso es la mitad de un full frame. Para Lotaré es una cámara semi-profesional. La cámara profesional de Nikon es la D1, que tiene varios formatos, varios modelos. Y en el caso de Taconas, ha sido la cámara Canon 5D. La profesional de Canon es la 1D, pero es demasiado cara. Vale $7,000 o $6,000. Esta cámara, la 5D Mark II, nos ha costado como $3,000. Y hoy en día, actualmente está la Mark IV, que tiene video, creo que tiene 30 megapíxeles, ya no sé muy bien las condiciones. Pero como ven, estas cámaras siguen siendo operacionales. Lo importante en estas cámaras es el lente. Yo siempre aconsejo que inviertan más en lo más importante para este tipo de estudios. Súper. ¿Qué otras preguntas tienen? Muy bien, perfecto. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta viene de Israel Avilés, quien nos dice, en cuanto a la precisión para medir desplazamientos o avances de glaciares entre fotogrametría terrestre y uso de imágenes de radar, ¿cuál de ellas es mejor? ¿O pueden llegar a tener la misma precisión, suponiendo con Ya, imágenes de radar con resolución de 5 metros? ya. Yo pienso que, como les iba diciendo al principio, normalmente el movimiento de un glaciar es relativamente lento. Para el tema de radar depende mucho de la configuración geométrica. Si tienen una configuración geométrica adaptada mediante satélites, mediante Terrasar X, por ejemplo, que utiliza una longitud de onda justamente en la banda de radar X, la precisión puede ser extraordinaria. Puede ser del orden de milímetros directamente. ¿Ya? La ventaja con la fotogrametría terrestre es que ustedes pueden colocar justamente el sistema donde ustedes necesiten y a la distancia que ustedes quieran. Miren, por ejemplo, acá la imagen. Van a ver esta imagen de la grieta. Miren la grieta, se forma la grieta y a medida que pasa el tiempo la grieta se va abriendo poco a poco y la grieta se rompe. Por detrás se va formando otra grieta. Miren, aquí se está formando la otra grieta. Y eso normalmente obedece a la configuración geométrica que tiene el glaciar. En el caso del radar, ustedes van a tener la onda, o sea, la frecuencia. En el caso de la fotogrametría, lo que nosotros tenemos es la imagen, ¿no? Yo diría que para el caso de glaciares que tienen un movimiento, no sé, en los trópicos vamos a medir un movimiento entre los 10 y los 20, 30 metros al año, que es un glaciar ya rápido. Yo diría que la fotogrametría tiene una precisión, pero extraordinaria. La precisión en fotogrametría va a depender del alejamiento de la cámara, ¿no? Ahora, como les decía, en el caso de Lotaré, como veían, este tipo de movimientos, miren, que son de 4 o 5 DEM por segundo, obviamente este tipo de movimientos no se lo puede medir con un radar, porque el radar va a pasar, no sé, Terrasar X, no sé, aquí en Bolivia cada cuánto pasará con una determinada geometría. En el caso de la fotogrametría, miren, la velocidad se le está midiendo en el orden de los 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, que son fenómenos de carácter realmente que tienen una dinámica, pero excelente, ¿no? Y podemos obtener, como les decía, ¿dónde está el gráfico? Voy a llegar al gráfico aquí, ¿no? Velocidades, como ven, en el orden de segundos, ¿no? En este caso, realmente, el radar no compite con la fotogrametría terrestre, en otras palabras. Súper. ¿Qué otras preguntas tendrán? Perfecto, muchas gracias, doctor Soruco.
Una pregunta personal. Esta va de mi parte. Adelante. Yo quisiera saber cuáles son las mayores dificultades que se tienen al momento de la obtención de estas imágenes, por ejemplo, meteorológicas, si es que en algún momento la cámara o la pantalla de la cámara se empañan o hay algún tipo de bloqueo, o quizás los puntos de control se mueven, por lo menos los que son en la placa metálica que mencionó. ¿Cuáles son esas Ya. dificultades que se tienen en campo? Súper, excelente pregunta. Miren, en el caso de Lotarén, nosotros íbamos y colocábamos las cámaras en la posición en la cual habían sido calculadas. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, como ven, nosotros colocábamos el foto, o el, perdón, foto es en inglés, en francés, es el tubo metálico. Este tubo metálico está fijo en campo. O sea, la posición X, Y, Z es extraordinaria. Luego teníamos nosotros la base, que es esta base, como les decía, es una base que la podemos mover horizontalmente y verticalmente. Y la base la sacábamos cada vez que íbamos a hacer la medición. En el caso de Lotaré se ha hecho el cálculo de, ¿cómo se llama? El centro de perspectiva de la cámara, que está dentro de la cámara, para la fotografía izquierda y para la fotografía derecha. Cuando íbamos nosotros normalmente a hacer la adquisición durante la avalancha, como han visto, no podíamos subir a la avalancha o al sitio, porque había un peligro inminente. Todo el sitio de nieve estaba, como se dice, cubierto. Es por eso que habían pocos lugares donde teníamos puntos de control. Aquí, como ven, tienen una marquita, aquí tienen en la puerta, aquí tienen otra marca, etc. Lo más difícil de este sitio era colocar y que los puntos de control sean visibles. Como eran marcas, cuando la nieve cae, podía haber un recubrimiento de las marcas. En este caso, miren, el tema de la... Voy a acercarme. En la puerta, miren, hemos tenido que excavar antes de la detonación para poder verla. Y como ven, teníamos pocas marcas. Y obviamente no se podía acercar a todas las marcas, ¿no? Directamente. Ese es un problema en este caso. En el caso de Taconas, perdón, en el caso de Taconas, normalmente el problema estaba referenciado justamente al hecho de que había días en los cuales había nubes. Había nubes o había... No hemos tenido problema con el empañamiento del lente, porque no había calor por dentro. Pero bueno, si hubiéramos visto ese problema, teníamos que ir, desmontar el sistema, limpiar el lente, ¿no? Aquí, como ven, a medida que cambian los meses, la sombra cambia, obviamente por la latitud en la cámara. Miren, las sombras van cambiando poco a poco. Eso normalmente en un sistema automático hace que si no hay una restitución manual por un operador, sería prácticamente imposible la digitalización, ¿no? El problema más grande para mí en el tema de glaciares es el tema de la textura. En este caso, como ven, la textura es excelente, pero ya para medir el balance de masa de un glaciar, si tuviéramos una textura blanca todo el tiempo, como ven, no se podría medir. En este caso, miren esta área donde está el puntero, la densidad y el color de la nieve va transformándose poco a poco. Eso hace que se pueda restituir, pero en lugares más altos, donde tenemos la zona de acumulación, por lo general el glaciar está blanco todo el año, ¿no? Directamente. Súper, ¿qué preguntitas más tendrán? Muy bien, doctor Soruco, muchas gracias por la exposición. Fue una gran exposición. Tenemos más preguntas que le vamos a hacer llegar a su correo directamente para que usted pueda contestarlas. Agradezco ¿Ya? su exposición. Vamos a dar por finalizada la charla y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por todo. Chicos y comunidad de GeoCit, quisiera agradecerles a todos por su participación y recordarles que la siguiente semana tendremos la exposición y la presentación
del Master of Science Marty Bonshom con el tema Logros y retos en las mediciones meteorológicas en los glaciares. Asimismo, quiero recordarles que pueden obtener la certificación de esta y otras de nuestras exposiciones comunicándose a nuestras redes, por favor, es de manera voluntaria. Muchas gracias por todo y buen fin de semana. Súper, muchas gracias. Hasta luego.